Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y en la radio el tiempo es oro, así que nosotros queremos aprovechar al máximo el poder escuchar a nuestro compañero periodista José Manuel García. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues un placer escucharte como siempre esta semanita, una nueva semanita contigo, y saber y conocer pues esas historias que tú nos cuentas, esos hechos o curiosidades, y de qué nos vas a hablar hoy concretamente. Pues hoy te quiero llevar a conocer dos casos que están directamente relacionados con tierras onubenses. Sí. Y que nos van a llevar a conocer, fíjate, un poquito mejor, unos extraños sucesos que han ocurrido en el Castillo de Niebla, que tiene una amplia tradición ya en cuanto a fenómenos paranormales que se viven en su interior. De hecho, aquí hemos hablado en alguna ocasión de experiencias que han tenido personas, y luego también de un avistamiento ovni, porque cuando llega el verano llegan los ovnis. Yo no sé si tú sabes eso, que cuando llega el verano llegan los ovnis, no hay problema. Yo lo relaciono también a, bueno, primero que el cielo está totalmente despejado, está todo más claro, y que también tenemos mucho más tiempo libre y estamos más tiempo de noche fuera en la calle, digo yo. Sí, claro, la gente está más en la calle, pasa más tiempo en la calle. En la playa. Y de esa forma, claro, en la playa, en la terraza, tomando el fresco. Y bueno, sí es verdad que parece que son fechas más propicias, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque, entre otras cosas, bueno, pues uno también duerme más tarde. Sí. Y suele mirar más al cielo. Es verdad. Con lo cual, mira, por ahí nos vamos a encontrar algo que es interesante, ¿verdad? Sí. Que es que proliferan un gran número de relatos en cuanto al fenómeno ovni se refiere. Que luego ya, yo siempre lo digo, podrán ser diferentes cosas, no tiene por qué ser todo lo que se ve en el cielo, un objeto volador no identificado que viene de otro punto de la galaxia con marcianos dentro, ¿no? Hombre, claro. No quiere decir eso, pero sí es verdad que bueno. Sí, además, poniéndole la notita de humor, oye, pues mira, si eligen también en verano que vengan a esta zona, a nuestra Andalucía, creo que son bastante listos, ¿eh? Sí, desde luego, por lo menos tienen buen gusto en ese sentido. Exactamente, sí. Y se dejan caer por acá, que siempre eso es interesante, ¿no? Siempre la verdad es que es interesante, pero fíjate, vamos a comenzar este recorrido de hoy, vamos a comenzar a hablar de fenómenos paranormales. El fenómeno ovni tiene una raíz muy profunda en lo que son tierras onubenses, quizás porque ha habido grandes avistamientos en toda la zona del litoral, incluso en la Sierra Norte, pero recientemente, la noche del domingo 8 de junio de 2025, vino a ocurrir un misterioso suceso inesperado que perturbó la habitual tranquilidad de la localidad de la Sierra Norte de Huelva, en concreto de Aracena. Pasaban pocos minutos de las aproximadamente 11 menos cuarto de la noche, cuando diferentes vecinos en diferentes puntos de esta localidad vieron algo en el cielo que no cuadraba con lo que a esas horas debería verse en el mismo, que para el que se lo pregunte normalmente son algún que otro avión con destino a Sevilla o precisamente del aeropuerto de Sevilla o de Jerez en dirección a lo que es Portugal o dirección a las Islas Canarias, está en pleno corredor aéreo, por lo tanto es lo que se suele ver, o para aquellos que son muy observadores y les gusta el tema de la astronomía, lo que son diferentes satélites que se pegan toda la noche pasando y que si uno tiene apps que te indican los satélites que están pasando en ese momento por encima de la cabeza, pues no hay lugar a dudas, no hay lugar a problemas. Todo está bastante bien matizado y bastante bien señalizado en la app para no confundirnos.
Pero los testigos coincidían en decir, casi punto por punto, que era una luz potente, de un brillo irregular, que se desplazaba de forma errática por el cielo y que en cuestión de segundos empezó a cambiar de color de forma alternante, pasando del blanco al rojo y del rojo al azul, con unas tonalidades intermedias que incluso desconcertaban a aquellas personas que son más escépticas, los típicos que dicen, anda, esto que va a ser un ovni, anda, esto será cualquier cosa que está por ahí por el cielo, eso será un dron. Bueno, pues incluso los más escépticos les llamaban la atención la singularidad de los colores, ¿no?, que daba, y también que era un foco demasiado potente como para ser de por ejemplo, un dron. De esta forma, yo recibo un primer aviso en el cual prácticamente sobre la hora, al mismo tiempo que lo estaban viendo, me decía un contacto mío de la zona, además que suele venir cuando tengo una investigación en este punto de Huelva, un vecino habitual de Alájar, que a mí me decía que había visto un foco impresionante que cruzaba el cielo con movimientos antigravitatorios imposibles de describir desde nuestra lógica. Estamos hablando de un colaborador mío, que en este caso, Juan, que tiene formación en electrónica y en aviación, y descartaba, sin ningún género de duda, que se pudiera tratar de un dron convencional o de un fenómeno meteorológico. Juan Ortiz, que además me decía, no hacía ningún ruido, ni zumbido, ni interferencia, solo era una luz cambiante moviéndose como si alguien la teletransportara de un punto a otro. Aquello no era normal, me aseguraba. Y de esta forma no tardaron en sumarse otros testimonios que procedían de puntos más diversos en la sierra, como por ejemplo Linares de la Sierra, Fuenterido, Corte Concepción o incluso de Galarosa. La visibilidad era clara esa noche, no había nubes, cielo despejado, temperatura suave, más bien cálida, y era el entorno perfecto para que algo así, algo de estas características, pues no pasara desapercibido. Un fenómeno como este, visible a decenas de kilómetros, que captó la atención de algunos testigos. Algunos con más formación pensaron que podía tratarse, por ejemplo, de reentrada de basura espacial, pero esta normalmente es lineal y lo que se ve en el cielo es materia ígnea, es decir, en combustión, que no deja demasiado lugar a las dudas. Durante los días posteriores he tenido la oportunidad de recoger hasta 18 testimonios directos de habitantes de la zona, que todos coincidieron en unos elementos bastante esenciales en cuanto a la descripción de aquel objeto. Era una luz de blanco intenso que cambiaba de coloración al rojo y al azul, con destellos intermitentes, y que al poco tiempo, pues de estar en el cielo, comenzó ese baile de colores. Su movimiento fue descrito por varios testigos como impredecible, ilógico o antinatural, dado que oscilaba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y se detenía bruscamente y luego desaparecía a una gran velocidad, esfumándose finalmente en dirección norte. Tenemos a una vecina de Aracena, de 62 años, Isabel, que me decía, estábamos en la puerta tomando el fresco, que es algo muy típico por estas latitudes del sur, cuando de pronto vimos esa luz en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero luego empezó a cambiar de dirección como si estuviera dando bandazos. Cambiaba de color como si tuviera vida propia. Si quieres que te diga la verdad, José Manuel, me dio un poco de miedo, decía Isabel. A su lado estaba su nieto de 14 años, que lo describía como un punto brillante moviéndose con movimientos muy bruscos. Y por su parte, un responsable de aviación comercial al que le consulté me comentó que la gente no sabía si estaba viendo un dron, un satélite o algo más raro. Que en su entorno, ellos estaban en un chalet que tienen en la zona, hubo inquietud
pero bueno, más que una inquietud de miedo, era una inquietud de oye, ¿qué será?, ¿no? De interrogante, sin mayores incidentes. Ellos, por su parte, lo observaron con curiosidad e hizo una llamada al centro para el que trabaja, que se encarga de todo este tipo de control del espacio aéreo, y le informaron que no detectaran nada anómalo en el radar, ni a nivel meteorológico, ni en los informes, por ejemplo, del aeropuerto de Sevilla, que también los consultó. Una de las claves que convierte en este caso en un episodio especialmente singular es la falta de explicación oficial coherente con estos hechos que he descrito. He consultado a fuentes oficiales, pero no tenían constancia ni de maniobras militares, ni de vuelos extraordinarios programados en esa franja horaria, ni que podamos decir que se salga de lo normal. Como he comentado anteriormente, la zona de la Sierra Norte de Huelva es un corredor aéreo y tampoco hay registro alguno de satélites con unas características especiales que pudieran dar origen a una visión como la que tuvieron los testigos. Es un compañero también que me suele llevar temas web y investigador, Carlos Javier García, especialista en temas ufológicos, el que me confirmó que la descripción coincide con otros avistamientos que han ocurrido en áreas de la sierra o zonas con baja contaminación lumínica. Él me decía que cuando hablamos de objetos que no hacen ruido, que se mueven en zigzag, que cambian de color, que desaparecen sin dejar rastro, nos enfrentamos realmente a fenómenos que escapan a la tecnología aérea convencional, y que Aracena ya tuvo un caso similar en los años 90, pero que este del 8 de junio ha sido un poco más impactante por la cantidad de testigos que en simultáneo se han expresado sobre lo mismo. Y también me encuentro con Pedro Luis, un joven de la localidad que paseaba a su perro, y que él me decía que él no cree en extraterrestres, pero lo que vio esa noche no era de este mundo. Cambiaba de rumbo como si no tuviera masa y como si no obedeciera a las leyes de la física. Y se hacía una pregunta: ¿y si no quieren que sepamos qué era eso? ¿No? También entra el capítulo de secretismo. La hipótesis de trabajo es desconocida, pero el abanico sigue abierto. Aunque algunos científicos consultados no descartan que se trate de algún tipo de fenómeno atmosférico poco común, que sea refracción lumínica, lo cierto es que la mayoría de los testigos no apoyan teorías de un fenómeno atmosférico, y menos con el calor de estos días, porque, entre otras cosas, había un patrón de movimiento, y también se ha mencionado la posibilidad de drones modificados o de prototipos de tecnología avanzada, pero los vecinos insisten en que el objeto no emitía ningún sonido ni presentaba características de un dron, ni mucho menos aquel focazo en el cielo podía ser el de unas lucecitas de LED que provoca un dron, que es totalmente diferente. Mientras tanto, el avistamiento lo que se viene a sumar es a la lista de fenómenos inexplicables ocurridos en zonas rurales andaluzas, la zona de Huelva en concreto, donde la baja contaminación lumínica y la relativa lejanía de núcleos urbanos pues favorecen la muy buena visibilidad de este tipo de hechos, y los habitantes de Aracena, muchos de ellos aún perplejos ante lo que han visto, pues esperan respuestas que tal vez nunca llegan, como los de Linares de la Sierra, Galarosa y otros puntos mencionados. Por ahora solo quedan testimonios de aquellos que alzaron la vista esa noche y vieron algo que no parecía nada conocido, algo que se movía en el cielo sin ningún ruido, luces que bailaban entre las cumbres de la sierra, dejando en el aire una pregunta sin respuesta: ¿qué fue realmente lo que cruzó el cielo aquel 8 de junio del año 2025? Las respuestas siguen pendientes de explicación. Igualmente, hay otros casos en Huelva. El Castillo de Niebla
siempre ha destacado por ser un punto que tiene una amplia y gran historia, que es un punto en el que se han recreado numerosos pasajes de la historia andaluza y de la onubense en particular, y también es un punto en el que numerosos testigos han afirmado haber sentido algo inexplicable entre las piedras de la fortaleza medieval. Yo tengo conocimientos de hechos extraños en este lugar desde el año 2012, pero en concreto mis testigos, Antonio Luque y Emi Jurado, me comentan que fue durante el otoño de 2024 cuando vivieron una experiencia que les iba a dejar profundamente marcados. Antonio y Emilia, ambos muy aficionados a la historia y de visita por la provincia de Huelva desde Sevilla, quisieron hacer una parada en Niebla para visitar el castillo. Ellos son amantes de este tipo de edificaciones, de hecho ya habían estado previamente en el castillo de Cortegana, en otra visita que hicieron, en el castillo de Niebla, es decir, visitan este tipo de edificaciones, y mientras recorrían una zona, la que ellos llaman de calabozos, una parte quizás menos accesible y desierta a la hora en la que ellos estaban, que también apretaba la calor, puesto que el otoño en Andalucía ya sabemos que también viene aparejado de altas temperaturas, comenzaron a notar una bajada brusca precisamente en la temperatura de ese espacio, a pesar de ser un recinto cerrado, que normalmente la temperatura es baja, pero cuando baja por debajo de unos niveles, digamos, apreciables, tú puedes entrar en una zona de mazmorra y sentir el fresquito, ¿no? Incluso la humedad, pero cuando hay un bajón brusco también lo notas. Y Emi aseguró que sintió como si algo invisible le rozara la espalda. Instantes después, ambos escucharon claramente una voz femenina que susurraba algo incomprensible, seguida por lo que describieron como una profunda respiración cerca de su oído. Al respecto, Antonio me comentaba que creían que había alguien más, quizás un guía o personal del lugar, pero es que cuando mira bien, detenidamente, se encuentra que estaban completamente solos. La voz no volvió a escucharse, pero el ambiente, él me decía que estaba muy cargado y que ambos salieron del edificio, del castillo, visiblemente alterados. Emi, por su parte, asentía lo que él estaba diciendo, que prosiguió comentándome que sintió como si alguien caminara tras de él, se giró varias veces, pero no había nadie, y cuando Emi, su pareja, le dijo que escuchaba una voz, entonces fue cuando él comprendió que allí, aunque en aparente soledad, realmente no estaban solos, había algo más. Emi lo describe como una voz suave de una mujer pidiendo algo, pero que ella particularmente no pudo entender bien lo que decía. Lo más extraño fue que la pudieron escuchar los dos al mismo tiempo y no había nadie más. Poco después de este suceso, ya con mucha información que a mí me facilitó el grupo Activity Ghost, con los que suelo trabajar mucho, acudieron al lugar los investigadores José Luis García y Rafael de Alba, especializados en investigaciones paranormales por toda Andalucía, y trataron de realizar un estudio exhaustivo del castillo. También yo mismo le había facilitado información de una investigación anterior mía en este mismo espacio. Un espacio que, dicho sea de paso, también ha sido investigado, por ejemplo, por el espacio Cuarto Milenio. Es decir, que es un lugar donde no cabe ninguna duda que se producen hechos extraños. Tanto José Luis García como Rafael de Alba son conocidos por su metodología rigurosa, por el uso de la tecnología que hacen, tanto en materia de psicofonía como de cámaras térmicas, sensores de movimiento, y allí pasaron un par de días en ese castillo, en horario
en este caso de apertura al público, y durante sus sesiones, que dicho sea de paso, no había nadie, especialmente en la zona de calabozos y en la torre, los investigadores captaron varios fenómenos anómalos como psicofonías claras con voces femeninas que, por ejemplo, repetían "ayúdame" y "no salgas". También grabaciones de vídeo donde se pueden ver esferas de luz desplazándose por los corredores vacíos y que, bueno, en este caso sí pudieran tener una explicación racional. Registraron cambios bruscos de temperatura en puntos concretos del castillo, donde no hay una justificación física porque tenían marcada la temperatura promedio que hay en ese sitio durante un radio de tiempo y aquello se escapaba, se salía de lo que era el valor normal en cuanto a valores mínimos. Y también recogieron los testimonios de diferentes personas que aseguraron haber presenciado hechos extraños a su alrededor, las pocas personas que ocasionalmente entraban y que cuando los veían hacer pruebas con las máquinas funcionando, emitiendo ruidos y voces, pues ellos le explicaban un poco que estaban tratando de determinar los fenómenos que ocurrían allí en el interior. En una segunda ocasión fue cuando un REMPod, un dispositivo que mide alteraciones electromagnéticas, presencia, niveles, comenzó a activarse de forma intermitente, como activado por unas manos invisibles, justo en el momento en el que una investigadora, en este caso Rosa Sánchez, que se sumó junto a Javier Aradilla más tarde a la investigación, y preguntar al aire: ¿hay alguien aquí con nosotros? Y la respuesta fue un claro sí. El segundo día se registraron otras psicofonías como "ayúdame", "no quiero estar aquí", "sal de aquí", que iba en contraposición a la captada en la jornada anterior que decía "no salgas", y una cámara térmica, por ejemplo, captó una especie de silueta o de halo cruzando un pasillo, pese a que en ese momento nadie había físicamente allí. Durante una sesión de Spirit Box en la sala de tortura, una voz respondió claramente a "¿cuál es tu nombre?". "Ana". La respuesta la obtuvieron, según informaba Rafael de Alba, a tiempo real, y ellos se quedaron impresionados. Había una inteligencia evidentemente detrás de esas voces porque respondía coherentemente y no era ni un eco ni una interferencia, sino que era una comunicación directa. Y fue uno de los casos quizás más impactantes que han podido investigar por el entorno en el que se da y porque, según Rafael de Alba, aquí se guardan muchas energías atrapadas, que ya no hablan de leyendas, hablamos de datos, de grabaciones y de reacciones y testimonios que no tienen una explicación lógica, tal y como decía José Luis García. Según el grupo Activity Ghost, podría tratarse de presencias residuales ligadas al pasado del castillo, especialmente durante la Edad Media, cuando funcionaba como prisión y centro de tortura, y también se baraja la posibilidad de una entidad inteligente que reacciona ante la presencia humana, como pareciera haber ocurrido con Antonio y con Emi, los anteriores testigos. A día de hoy, lo cierto es que el caso del Castillo de Niebla sigue siendo objeto de observación entre amantes del misterio, y sin embargo, quienes han vivido las experiencias en carne propia coinciden en algo. Allí hay algo que desafía a toda explicación racional y que una vez más se ha vuelto a manifestar en un lugar tan destacado, tan carismático, tan histórico y tan emblemático como el Castillo de Niebla. José Manuel, ¿en alguna de estas investigaciones has llegado a sentir miedo alguna vez? Sí, claro. El miedo siempre lo tiene, porque cuando entras en un sitio como esto, nunca sabes con quién te vas a encontrar, ni con qué ni con quién. Claro. Normalmente se le tiene más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Sí, como sí. se suele decir, ¿no? Sí, Nunca sí. sabes si te va a salir alguien con ánimos belicosos, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que bueno, ya luego cuando uno empieza a vivir ese tipo de
experiencias, ¿no? Bajadas de temperatura, psicofonía, tienen la sensación de que algo se está produciendo, de que algo se está viviendo allí, y que realmente nos encontramos ante un lugar en el que sabes que algo extraño pasa. Yo no voy a decir si paranormal o no, pero algo extraño pasa. Entonces el miedo te acompaña. Y luego ya no el miedo por ti mismo, ¿no? Porque tú vas solo y sabes que no tienes problemas. Ya es por lo que te acompañan, ¿no? Por tus compañeros de investigación, que bueno, que puedes tener el miedo a que ellos mismos piensen que de alguna manera puede sucederle algo. Entonces, en ese sentido, sí, la verdad es que las inquietudes son varias, ¿no? A diferentes niveles. Pero también es verdad que uno ya con la experiencia de estos años trata de aislarse un poco de ese tipo de acciones, ¿verdad? Sí. Y se centra precisamente en lo que es importante, que es el fenómeno que está tratando de captar. Y con tu extendida y larga experiencia en todo este tipo de temas, ¿eres capaz ya de incluso tener una especie de sensación o tienes un sentido especial? Yo hay ocasiones en las que muchas veces me pregunto eso, ¿no? Sí. Yo simplemente cuando entro en un lugar, sí es verdad que digo aquello de este sitio está cargado, ¿no? Porque se nota que hay mucha tensión en el ambiente, ¿no? Sí. No es que yo tenga sensibilidad ni nada de eso, ¿no? Simplemente es verdad y es cierto que uno parece que desarrolla el tratar de entrar en un sitio que aparentemente debe estar en calma, y cuando entras en calma notas como si te observaran, o notas como si hubiera mucha presión en el ambiente. Eso sí lo notas. Ya a otros niveles no. Yo cuando, por ejemplo, entro en un sitio encantado y llevo a Rafael de Alba o llevo a Rosa Sánchez y me dicen, aquí hay alguien, ¿no? Y yo le digo, pero bueno, ¿tú cómo lo sabes? No, porque es que está aquí, hay una presencia aquí. Yo solo envidio, si quieres que te diga la verdad, ¿no? Sí. Porque es que yo no tengo esa capacidad. Pero bueno, también es cierto que más allá de esa capacidad y demás, te vas a encontrar que, por lo menos para mí, resulta muy llamativo, ¿no? Por eso cuando voy con ellos y dicen, aquí hay algo, pues me dejo llevar y tratando de mantener la objetividad, sé que más tarde o más temprano algo acaba indicándonos que realmente hay anomalías dentro del sitio, que viene a coincidir con esa especial sensibilidad que tienen ellos. Sí, es apasionante, sin duda, todo lo que haces. Bueno, ¿en qué andas ahora? Porque estás que no paras, ¿eh? Pues ahora, fíjate, llega el verano, sí, y uno relaja un poco el pulso de medios de comunicación, porque entre otras cosas los compañeros se toman vacaciones, claro. Tú sabes que yo sigo, y planifica ya lo que son, yo por lo menos planificando ya las rutas de este verano, que empezarán prontito, muy prontito, y casi en la segunda mitad ya de junio, ya empezamos, y luego también grabando series de televisión. Nosotros aprovechamos el verano para precisamente grabar todo lo que luego se va a emitir durante el otoño y también durante el invierno. Y también, por supuesto, pues en mi trabajo habitual, aparte de algunas investigaciones que hay por ahí sueltas. Y bueno, cuando no, fíjate, la paz se la turba, pues todos los amigos que ven algo raro en el cielo y se apresuran a comentármelo, ¿verdad? Decirme, oye, que he visto un ovni este domingo, y te llaman a las y tantas y tú dices, ¿quién me está llamando a esta hora, por Dios? Y son los testigos, ¿no? Claro, pero eso es lógico, totalmente lógico. José Manuel, Sí, ¿dónde sí, pueden totalmente seguirte? Pues a través de mis redes sociales, tanto de Bauti José Manuel García Bautista o José Manuel García Bautista en Facebook, en Twitter, ahora X, en @JMGBautista, en Instagram José Manuel García Bautista, todo junto, o a través de mi página web josemanuelgarciabautista.es y josemanuelgarciabautista.com.
Pues como siempre ha sido un placer escucharte. Que tengas una feliz fin de semana ya, porque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso. Un beso muy grande. Adiós. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.